¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy tenemos una receta dulce. Vamos a preparar un pastel de chocolate y manzana súper delicioso y en muy poco tiempo. En menos de una hora lo tenemos listo para disfrutarlo. El pastel está muy tierno, esponjoso y con un sabor increíble. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Aquí os dejo la lista con los ingredientes necesarios. Podéis pausar el vídeo y tomar nota, o si prefieren la receta escrita, abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace a mi blog de cocina. Aquí podéis ver la receta escrita paso a paso. Como podéis observar, los ingredientes se pueden medir con la ayuda de una cuchara, pero os voy a dejar también las cantidades en gramos y mililitros para que os sea más fácil. Necesitamos un recipiente o un bol grande donde vamos a romper los huevos. Sobre los huevos añadimos el azúcar. Empezamos a batir con unas varillas, sean manuales o eléctricas, hasta que el azúcar esté bien incorporado con los huevos. A continuación, sobre los huevos y el azúcar añadimos la leche, medida también con la cuchara. Ponemos también las 6 cucharas de aceite. Batimos un poco más para que se incorpore la leche y el aceite. Y mientras que estamos batiendo, añadimos la esencia de vainilla. Yo he utilizado este aroma de vainilla, pero si os gusta otro tipo de aroma, podéis utilizar sin ningún problema. Ahora sobre esta mezcla añadimos la harina, las 8 cucharadas colmadas. Os voy a enseñar ahora, podéis ver en la imagen que mis cucharadas están bien colmadas de harina. Tamizamos la harina sobre la mezcla y junto con la harina ponemos también el polvo para hornear y una pizca de sal. Es muy importante de tamizar la harina porque así se va a oxigenar y también eliminamos algunas impurezas. Removemos bien con las varillas para que la harina esté bien incorporada y también nos aseguramos que no quedan grumos. Una vez que la harina está bien incorporada, tamizamos el cacao y lo incorporamos de la misma manera. En el caso de que el cacao tiene grumos, no lo tiréis. Aplastar un poquito con la ayuda de una cucharadita y los grumos se van rompiendo. Removemos muy bien con las varillas hasta que el cacao esté bien incorporado en la mezcla. Apartamos de momento el bol y a continuación pelamos 2 manzanas. Cuando ya tenemos peladas las manzanas, las cortamos en trozos para sacarle el corazón. Y después cada trozo de manzana lo cortamos en láminas finitas, igual como podéis ver en la imagen. Preparamos el molde donde vamos a hornear nuestro pastel. Lo forramos con papel de horno, pero en el caso que no tenéis papel de horno, podéis untar muy bien el molde con mantequilla y después espolvorear un poquito de harina. Como referencia os tengo que decir que mi molde mide 20 centímetros por 20 centímetros.
Si queréis hacer un pastel más grande, solamente tenéis que doblar las cantidades de los ingredientes. Después de que hemos añadido la mezcla del bizcocho en el molde, por encima le vamos a poner el puñado de nueces que las hemos cortado o picado con un cuchillo, en trozos más grandes o más pequeños, dependiendo del gusto de cada uno. En el caso que no os gustan los pasteles con nueces, podéis saltar este paso. Y ahora es el momento de añadir los trocitos de manzana. Simplemente los ponemos por encima del pastel, ya que luego la mitad de los trocitos de manzana se van a caer en el interior. Pero van a quedar suficientes trozos de manzana por encima para darle un aspecto bonito a nuestro pastel. No olvidéis de dejarme un comentario aquí debajo del vídeo para decirme si os ha gustado la receta de este delicioso pastel. Y ahora por encima de las manzanas espolvoreamos una mezcla de una cucharada de azúcar con media cucharadita de canela en polvo. Esto le va a dar un toque espectacular a las manzanas. Ponemos el pastel al horno precalentado a 180 grados centígrados, 356 grados Fahrenheit, para unos 35-40 minutos aproximadamente. Dependiendo de cada horno puede tardar más o menos. Hacerle la prueba con un palillo a los 35 minutos. Y si el palillo sale limpio, significa que el pastel ya está listo. Y después de 35 minutos, mi pastel de chocolate y manzana ya está hecho. Lo voy a dejar unos 5 minutos que se enfríe dentro del molde y luego lo voy a sacar sobre una rejilla junto con el papel de horno. Y cuando el pastel se ha enfriado, podemos cortarlo en la forma deseada. Yo he sacado porciones cuadradas. Y antes de servir el pastel, podemos espolvorearle por encima un poco de azúcar glass. El pastel de chocolate y manzana está listo para servirlo. Os voy a enseñar un trocito más de cerca para que veáis cómo está por dentro también. Los trocitos de manzana se notan muy bien por dentro. Está muy esponjoso, muy tierno y tiene un aroma espectacular. Os invito a que preparéis vosotros también este delicioso pastel porque estoy segura que os va a encantar. Y como habéis visto, la receta es muy fácil y muy rápida. En menos de una hora tenemos listo un postre riquísimo. Amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y como siempre os digo, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Podéis entrar porque aquí tenéis una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.